el temor cumple una función, o por miedo lo haces o por miedo no lo haces. Y creemos que mucha gente por temor, y más hoy con toda esta pandemia, con todos estos conflictos, ha retrasado el plan de Dios en sus vidas. ¿Qué nos puede decir, pastor, sobre esto? Básicamente el temor, bueno, primero gracias a todos por la invitación, gracias a cada uno de ustedes y saludando a toda la gente que está conectada. Hablando un poquito del temor, Génesis, la primera vez que sale la palabra temor es en Génesis, porque allí es donde comienza una de las primeras situaciones después que el hombre cae. Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 3, después que Adán y Eva comen del fruto del árbol de la vida, Génesis 3:8 dice, y oyendo la voz de Jehová que se paseaba por el huerto del Edén al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El momento que el hombre come del árbol del bien y del mal, se manifiesta todo pecado. El temor es una de las principales armas del enemigo para separarnos de Dios. Toda persona que está llena de temor es porque la presencia de Dios siente que ya no está con él. Todo aquel que sí siente la presencia de Dios puede estar confiado y no tiene miedo. El miedo es causa de un temor. El temor primero empieza con la duda. Antes del temor y el miedo, que es sinónimo, entra la duda. Satanás entra con Eva haciéndole dudar de la palabra de Dios, dudar de las promesas de Dios, dudar. Entonces el enemigo hoy día, en este tiempo, con todo esto que está pasando, está tirando olas de miedo, olas de temor, pero principalmente olas de dudas. Otro sinónimo de dudas es incertidumbre. Todo el mundo, nadie sabe qué va a pasar, y en esta incertidumbre, en esta duda, es que me lleno de miedo y de temor. El miedo paraliza. Hoy el mundo está paralizado físicamente, paralizado emocionalmente y paralizado espiritualmente. Ahora, sé que hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que están orando en sus casas y han doblado sus rodillas, y algunos pueden pensar, soy el último que está quedando, como Elías, que también se llenó de miedo y se llenó de temor, pensando que era el último que estaba quedando, y el Señor le dijo, hey, para, no eres el único, hay 7,000 profetas que todavía no han doblado sus rodillas, que todavía no se han rendido ante el Baal ni ante los dioses, sino que eres uno de más que otros. Hay muchos más valientes. Yo sé que en esto de las transmisiones mucha gente ve en su casa, dice en reunión y tengo miedo, ¿dónde están los pastores, los líderes? Ya se sienten solas. No te sientas sola. El Señor le dijo a Josué cuando Moisés fue llevado, cuando Moisés ya no estaba más liderando, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate, ahora es tu hora. Y dijo, pero ¿cómo yo? ¿Qué voy a hacer si yo no sé nada? Yo no tengo la información que tenía Moisés, no tengo la sabiduría que tenía él, no tengo la expertise que tenía él, el liderazgo, él era libertador. Sí, pero tú vas a ser el conquistador. La misión de Moisés era libertar, la misión tuya es conquistar. Hasta el día, todo lo que se ha hecho de iglesia hasta hoy era lo que se veía viendo, pero ahora es el tiempo de que se van a levantar conquistadores en este tiempo. Es tiempo que Dios va a levantar a hombres y mujeres, no importando la edad. ¿Saben por qué? Porque no solamente fue Josué, sino que también se levantaron Caleb, gente adulta, así que no es por edad. Si está viendo gente adulta, se levantará gente como Caleb de 40, 50, 60 años, se levantarán Josué de 20, a pescar a hombres. Hombres serán ustedes pescadores de hombres. Wow. Ahora, hay una cosa que dice, el temor, en Primera de Juan capítulo 4, verso 18, Primera de Juan capítulo 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Te das cuenta? Dios le amó tanto a Adán que mató a unos animales y le dio vestiduras y cubrió su vergüenza y su desnudez. Hay gente que no está orando, hay gente que dice, no, Dios no me va a oír porque yo estoy mal, Dios no me va a escuchar, y entonces quieren vivir esta situación sola. No la vivas sola. Dios está contigo, el amor de Dios te va a alcanzar, el amor de Dios te va a abrazar con sus brazos de amor, perdonándote todo, si vienes con un corazón rendido. Todo dones, toda profecía que se ha sido soltada sobre ti será cumplida. Este es el tiempo donde se levantan los santos.
Este es el tiempo donde la iglesia anónima, aquellos que no tenían nombre, aquellos que no tenían un lugar, Dios los va a levantar, los va a restaurar y los va a sentar en la mesa del rey, donde ahí, cuando sentado a la mesa. ¿Sabe qué significa sentarse a la mesa del rey? Quiere decir que aunque aún los cojos y los paralíticos quedan a la misma altura de aquellos, todos sentados a la mesa del Padre, compartiendo. El rey David llamó a Mefiboset. Y Mefiboset dijo, ¿cómo yo voy a ir? ¿Cómo? Sí, tú, pero yo soy un mendigo, soy un cojo. Ven, te voy a traer. Y lo sentó a la mesa del rey. Y quiero devolverte lo que yo recibí de tu padre. Amados, hay profecías, hay cosas maravillosas que Dios está entregando en este tiempo a toda la iglesia. Está devolviendo el poder y lo está descentralizando. Ya no es solamente para púlpitos y para pastores. Hoy día ya hasta nadie va a querer llamarse pastor, todos van a querer predicar como locos. Ha llegado el tiempo donde a Dios no le importa el título, le importa lo que Él depositó en ti. En la eternidad fuimos bendecidos, en la eternidad somos... ¿Quién me puede maldecir a mí? Aunque vengan 100 y me digan 1000 cosas, dice Efesios capítulo 1, verso 4, que yo fui bendecido con toda bendición de lo alto, con toda bendición espiritual. Por lo tanto, porque me maldiga, que me maldiga en la tierra, yo ya soy bendito en los cielos, y si soy bendito en el cielo, aquí en la tierra tengo los recursos, las bendiciones, y esa palabra que quiero decirle a aquel que tiene miedo, no tengas miedo, eso es un engaño de Satanás. Ese es un engaño. ¿Cómo eres libre del miedo? ¿Cómo eres libre del miedo? Lee la palabra te va a ir limpiando. ¿Cómo nos llenamos de miedo? Por los ojos, con puertas. Viste cosas y te asustaste, oíste rumores y se angustió tu corazón se asusta. El miedo es un aprieto de corazón y una mente que ya ha sido contaminada pensando de que tú no puedes, estás mirando la realidad. Es tiempo de abrir los ojos proféticos, de declarar la victoria de Cristo. Empieza a profetizar. Tú hablaste recién, Pastor Fernando, de David. David no mató a Goliat con una piedra, David lo mató con la palabra profética. Él declaró palabra profética, te voy a matar y voy a cortar tu cabeza y le voy a dar las carnes a los cuervos. Primero le soltó la palabra y después lo cumplió. Por ende, la palabra profética va antes que los hechos. Declara sobre tu vida, sobre cada uno, autodeclárese, declare que es libre en el nombre de Jesús. Wow, qué tremendo, pastor, qué tremendo. Yo siento a Dios, yo estoy acá en mi casa y estoy sintiendo al Señor fuerte. Pero hay cosas que me quedaron mucho, y es que usted dijo, dudamos, cuando comenzamos a dudar nos empezamos a llenar de temor. Y hoy día pareciera que nuestra gente está dudando si Dios sana o no sana, porque Dios murió por todas las enfermedades menos por el coronavirus, porque pareciera que no lo puede sanar, pareciera que no puede... Hay una estadística, cada uno de ustedes llame a algún cristiano que ha estado enfermo de coronavirus y pregunte si ha sido sano. ¿Y cuántos cristianos, hijos de Dios, han estado con coronavirus y han muerto? Es más alta la estadística de sanación, solo que nosotros no testificamos cuando nos sanamos. Juan Luis es un testimonio, el hombre le dio coronavirus, mire cómo lo dejó, el hombre estaba rejuvenecido. Dios, tenemos acá mismo, somos 4, y de 4 hay uno que estuvo enfermo y ha sido renovado para testificar la gloria del Señor. Entonces, yo tengo familiares que se enfermaron de coronavirus, tanto en México, en Estados Unidos y en Argentina, y se sanaron, y están bien. Hay una hermana en la iglesia que tiene como 70 años, hermana Nedina, y hoy está bien, me llamó la hija, me dijo, pastor, mi mamá está bien, ahora yo estoy media resfriada, mi esposo también, pero vamos a salir adelante. Yo dije, es el lenguaje, no me llames para que yo ore por ti, tú tienes autoridad para tú orar. No me llames para decir lo que no puedes hacer. ¿Sabe que es antibíblico decir no puedo? Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si alguien dice no puedo, es antibíblico. Wow. ¿Será ahí el problema de que por el desconocimiento, al principio decíamos que viene por desconocer algo? Y como no conocemos, decíamos al principio, no conocemos a Jehová el sanador, a Jehová el proveedor, a Jehová el libertador, entonces nos llenamos de duda y nos llenamos de temores. No sé, Juan Luis, Luciano. Bueno, sí, ya, le damos nomás. Ya, está buena la conversación, así que está bien. Está calientito. Adelante, Luciano. Amén. Mire, muy lindo lo que habla el pastor, nuestro pastor Esteban. De verdad que muy lindas sus palabras. Y de verdad que yo creo que
cuando una persona tiene temor, entra lo que se llama la preocupación. Por ejemplo, cuando estamos hablando del tema del coronavirus, del COVID-19, se habla, la gente se empezó en cuarentena y hasta a veces uno que es cristiano pensaba que el arroz, el azúcar se iba a acabar. Ese temor a que las cosas se acaben traía preocupación. Entonces, ¿qué nos puede decir el pastor David con respecto, el pastor David, es su papá el pastor David, pastor Esteban? ¿Qué se puede decir con respecto a la preocupación? Porque creo como que a mí me da la impresión que tanto el temor como no sé si el temor da preocupación o la preocupación da temor, pero me da la impresión como que igual van ligadas, pues cuando yo temo algo me preocupo. Lo primero que entra es la duda. ¿Sí? Ya. Lo primero que entra es la duda. Es literalmente, Satanás funciona en base a parámetros. Lo primero que entró es la duda, hacer que dudemos del Señor, dudar de su provisión, de su sanidad, ¿verdad? Nos es fácil a veces confiar en un Dios de sanidad, pero no un Dios de provisión. No, yo creo que Dios va a sanar el cáncer. Sí, vamos a orar por el cáncer, Señor, pero ahora vamos a orar por un milagro financiero. Entonces tenemos un problema nosotros. La iglesia, hay 3 llaves que abren las finanzas y desatan bendición para todo hijo de Dios. Hay gente que aunque lo sabe, no lo quiere admitir porque no lo quiere practicar. Y si no lo practica, tiene los cielos cerrados, que es la ofrenda, que es el diezmo y son las primicias. Si tú cumples esas 3, se te van a abrir los cielos y va a haber bendición constante. Eso es un principio divino. Mira, en el Edén, Dios le dijo, toma todo, come árbol que se te cante la gana, pero no toques ese diezmo, que sería el árbol. Y el diablo le dijo, tócalo, agárralo. El diablo le dice a la gente, agarra eso que es de Dios. No, que cómo voy a diezmar. Sí, verdad, tú necesitas eso. ¿Cómo voy a ofrendar? Que me voy a quedar sin poco, Dios sabe. A Dios nos han enseñado una mediocridad satánica de darle limosna. De hecho, se ha usado muchas veces en muchos textos que venir y darle una limosna. Limosna se le tiene que dar al pobre, a una persona que te limpia el vidrio del auto, pero a Dios tienes que honrarlo. Las ofrendas en todo el Antiguo Testamento honraban a Dios. De hecho, la mujer viuda le dio todo al Señor y por eso Dios proveyó. En este tiempo de cuarentena, donde hay escasez alrededor tuyo, Dios te va a multiplicar y te va a bendecir, pero dale a Dios. Cuando vino el profeta y le dijo a la mujer, dámelo a mí primero, tú dirías, qué sinvergüenza, mira, cómo se está aprovechando de la pobre viuda. Sin embargo, la viuda dijo sí, y entendió el principio porque ella lo practicaba. Le da a él la primera tortilla y ella se le multiplicó la harina y el aceite. ¿Por qué nosotros en este tiempo la iglesia tiene que dejar de ofrendar? Tenemos que serle como ministros, no, hermano, sabe que guarde, no espere. Hermano, estamos cerrando los cielos. Toda persona ahora tiene que ofrendar y seguir diezmando y seguir ofrendando. ¿Saben por qué? Porque es un principio. El único que tiene el poder para bendecirte es Dios. Ni siquiera el pastor que va a recibir esa ofrenda o ese diezmo. Eres tú, es una relación tú con Dios. Si yo diezmo, no estoy beneficiando a un hombre, me estoy beneficiando a mí mismo porque yo hago justicia. Si ese hombre que recibe esos diezmos, esas ofrendas, hace mal uso de ella, es problema de él con Dios porque él está tocando algo santo. El problema no lo tiene él, el dinero no es de él, yo lo estoy dando a Dios. Como acto profético, él lo va a recibir. Pero en realidad si él hace bien o no, si usa mal el dinero, es problema de él. Nosotros como iglesia tenemos que cumplir los principios y eso va a desatar provisión. Siempre el pueblo de Dios tuvo provisión y los hijos tenemos que saber que va a haber bendición. No se te va a acabar a ti el arroz, el aceite, no se te van a enfermar los hijos. Dios es mejor que un ISAPRE, es lo mejor, lo más seguro que puedes tener. Nada puede pagar eso, eso lo va tu sustento, tu provisión, nuestra cobertura es el Señor. Fíjate, en medio de las plagas de todo Egipto, no estaban Egipto y Gosén, tú sabes que eran Gosén, la ciudad de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, estaba dentro de la ciudad de Egipto. Era un pueblo, era como decir una comuna, grande obviamente, pero toda la plaga afectó a todo Egipto alrededor de Gosén, y Gosén, que estaba como al medio casi, no fue tocado. Qué increíble que las moscas fueron a unos lugares y no fueron a Gosén. Todas las langostas fueron a todos lugares y no fueron a Gosén. No solamente el espíritu de muerte el que no entró. Entonces, el espíritu de muerte de coronavirus no va a entrar a tu casa porque tienes que declarar que Cristo está en ti. Comerlo todos los días, Cristo. No el día de la Pascua, comer la Pascua y poner la sangre.
Hermano, la sangre está puesta en nosotros. Nosotros somos los dinteles de este tiempo. Tú eres la puerta. Salmo capítulo 24, verso 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Tú como cabezas levanta y el Señor entrará, el Rey de gloria. Nosotros somos ahora la puerta donde hablamos de Cristo, donde manifestamos el reino de Dios y donde la gente entra a través de nosotros al reino. Nosotros somos la puerta. Entonces nosotros tenemos que abrir, y tú eres la sangre de Cristo está derramada en nuestras vidas. Por ende, hoy día le tenemos que decir a la gente: confía en el Señor. Pastor, mire, usted delante hablaba sobre un tema muy importante con respecto a que la iglesia hoy en día no se puede reunir por esto de la pandemia. Entonces se ve que hay algunos hermanos de las iglesias que están como, les entró el temor: ¿cuándo va a haber culto? ¿Cuándo va a haber culto? ¿No va a haber? ¿Cuándo será el día? Ya ha entrado el temor al asunto del culto. Y usted habló de un tema sobre eso en específico. Me gustaría que profundizara eso. ¿Qué podemos hacer con respecto a esos hermanos que no tienen culto? Y lo otro también, que las personas mayores que muchas veces no tienen la infraestructura de un internet y de un celular, de un smartphone. Ok, mira, la iglesia primitiva no nació en una iglesia estática, no nació en un lugar edificio. Eso empezó en el año 300 después de Cristo, empezó con Constantino. Constantino fue un emperador que se entregó al cristianismo, porque 300 años la iglesia fue perseguida, donde más creció, donde más avivamiento, donde más milagros, donde más evangelismo hubo y más revelación de la palabra. Fue en el año 300 años después de Cristo, fueron los mejores 300 años de la iglesia, se expandió por toda la humanidad. Sin embargo, en el año 300 Constantino dice: no hay más persecución, yo como emperador romano me convierto al cristianismo y ahora no hay más opciones de que estén persiguiendo a la iglesia. Vamos a agarrar todos estos templos paganos, vamos a romper y sacar toda idolatría y vamos a poner solamente la imagen de Pedro, la imagen de Pablo, como para que sepan que somos una iglesia apostólica. Y ahí nace la iglesia apostólica romana, donde vamos a pedirle que traigan todas estas cartas y hagamos una canonización y elijamos las mejores cartas, las que tengan sentido entre sí, y formaron lo que conocemos hoy día como la Biblioteca Santa, llamada la Biblia, de 66 libros. Todo lo que la gente tiene que aprender es historia. La iglesia no estaba creciendo por el templo, la iglesia estaba creciendo en las casas, en los hogares. Nosotros estamos creciendo hoy día en los hogares. La iglesia tiene que volver al altar de adoración familiar. La iglesia tiene que el papá cumplir su sacerdocio, orar con su esposa, orar por sus hijos, enseñarle la palabra. Deuteronomio capítulo 6 dice: enseñarás a tus hijos de día y de noche, escribirás en las puertas de tu casa, en las ventanas, en las paredes, los versículos de la palabra, porque ellos serán instruidos. El sistema en el cual estamos viviendo es un espíritu fuerte que nos dice: dame a tus hijos, yo los enseño, yo te los voy a educar, tú anda a trabajar. Y nos mantienen ocupados para no tener cultos, para que tú no tengas tiempo de intimidad con Dios porque trabajas más de 12 horas. Y tu hijo va a estar tan saturado con estudios que cuando llega a casa quiere comer y dormir. Y eso al final hace una separación familiar y le mete una estructura de racionalismo, donde todo lo raciona y no hay fe. ¿Quién le habla fe? El domingo en la iglesia, la maestra de la iglesia. Si es que en tu iglesia hay escuela dominical. Si no, los hacen jugar y los hacen entretenerse porque supuestamente los niños molestan. Y después nos preguntamos: ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los preadolescentes? ¿Por qué se pierden? Por la falta de fundamentos. Entonces después nos queda la tarea a nosotros de 30 años, cuando ya vienen hechos pedazos porque el mundo lo destruyó. Tenemos que hacer liberación, sanidad interior y restauración. Ahí te dice una línea de tiempo de todo lo que está pasando y está viviendo. ¿Cuál es la solución? La solución es hacerle entender a la iglesia que estamos viviendo un tiempo profético en el cual Dios se cansó del templo. Este es lo mismo que está pasando, esto es un reset, este es un tiempo de resetear a la iglesia. Hermanos, le pasó a Cristo. Cristo vino y dijo: basta de estos templos, voy a hacer un nuevo templo en 3 días. Basta de esta religiosidad. Hoy día los religiosos están preocupados, los que ya viven en la vida. Zoe, ya entendimos esto, que Dios está en todo tiempo. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Habita en mi casa, yo estoy en mi casa. El estar conectado con ustedes virtualmente, no, estoy conectado ahora en el Espíritu con ustedes. Yo en mi casa, dice la Escritura, serviremos al Señor. No dice yo en mi iglesia.
Entonces, yo soy parte del cuerpo de Cristo, independiente que a la comunidad que yo pertenezco se llama X, el pastor Fernando a tal, Luciano a tal, todos nosotros somos parte de un solo cuerpo. Yo no estoy solo. Yo cuando adoro me uno a los miles y miles que el día domingo están adorando. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Hermano, si usted no tiene conexión en internet, no tiene nada, tome a su familia, a sus hijos y diga, Señor, nos unimos a los millones que a esta hora van a estar orando en la mañana o el domingo a la tarde, están orando. En esta misma transmisión que estamos haciendo nosotros, hay miles de cristianos haciendo culto a esta hora. Algunos están haciendo el culto de la mañana en otro continente, están haciendo el culto de la tarde. Hay un mover del Espíritu, estamos invadiendo las redes. Y esa persona se queda en su casa, le habla a sus hijos y va a estar en el mismo sentir y el mismo espíritu que todos están viviendo. Amén. Juan Luis, no te quedes pegado, Juan Luis. Bueno, qué poderoso, poderoso. Yo estaba viajando por toda la Biblia y lo que hablaba el pastor es tremendo porque son tiempos apostólicos, o sea, proféticos. Y la iglesia tiene que saber para dónde va, para dónde, vulgarmente hablando, para dónde va la micro. Porque si no conocemos quiénes somos en Cristo, realmente nos vamos a quedar. Porque todo esto se trata de nuestra identidad. Amén. Recordaba un versículo poderoso, pastor, que tiene que ver mucho con el consejo que le da Pablo a Timoteo, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y aquí nos podemos darnos cuenta que la carencia de amor de Dios, hablaba que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, alguien que está carente del amor de Dios atrae ese espíritu de cobardía, atrae el espíritu de temor. Como dijo Job, por cuanto yo temí en lo que me vino. Entonces, ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer el espíritu de temor? ¿Cómo vencer el espíritu? ¿Cómo podemos vencer? Ok, Así eso es. se hace a través de oración. Tienen que empezar, la oración es declaración, declarar constantemente. Cuando leemos la Biblia, agarramos una Biblia, la empezamos a leer, mira lo que pasa. Tú la lees, entra por los ojos, ¿verdad? La confiesas, la lees en voz alta, ¿verdad? Como susurrándola. Dice la Escritura, entonces la entra por los ojos, la confiesas con tu boca porque la estás leyendo, vuelve a entrar en ti por los oídos. Entonces entra por las dos puertas principales, entró por el ojo, al leerla tú, haces que entra por tu oído y vas limpiando esos canales que han sido ensuciados, porque por ahí entró el temor y por ahí entró el miedo. Entonces cuando lees las Escrituras empiezas la lees, la hablas y vuelve a entrar. La lees, entra por el ojo, sale por la boca y entra por el oído. Y cuando empiezas a leerla, empiezas a llenarte de fe. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, ¿qué es lo contrario al temor? La fe. ¿Qué es lo contrario al miedo? Es la esperanza, la certeza de que vas a recibir algo. Esa fe tiene que ser alimentada por oír palabra. Yo cuando estoy hablando, ustedes están llenándose de fe, pero si no oímos la palabra, nos quedamos callados. Mira, mucha gente ha empezado a transmitir ahora y Dios va a usar, así mismo tenga poco conocimiento, Dios lo va a llenar de gloria, de gracia y de unción. No se preocupen por cuánta gente se está conectando. Ustedes lo que tienen que encargar de ir al cuando es de Él y hay palabra profética, Él va a encargarse de que esto llegue a todo lugar y que justo la gente prenda, o que en el riel que está observando, justo le salga tu video y no le salga otra cosa, le salga lo tuyo. Ustedes comenzaron, lo que empezó poco avanza. Nosotros hoy día tenemos que ser la trompeta que está anunciando lo que sale del cielo. No podemos como iglesia hablar lo que el mundo habla, tenemos que hablar lo que del cielo se dice. Nosotros anunciamos un reino inconmovible, anunciamos seguridad y salvación, y decirle a la gente, tú puedes ser libre, renuncia al miedo, renuncia al temor, y que podamos orar, al terminar esto, podamos orar y la gente que está escuchando, que está oyendo esto, tiene temor, sea completamente libre. Wow, qué tremendo ha sido este tiempo. De verdad creo que la única manera, como decía el pastor, la única manera de poder vencer este miedo
a enfermedad, de que te va a enfermar, Dios te va a sanar, de que quedaste sin trabajo, Dios te va a sustentar. No tenemos por qué tener miedo a lo que está haciendo el sistema, a lo que está haciendo Egipto, a lo que está haciendo Babilonia, llámele como usted quiera llamarle, pero la verdad es que si usted y yo nos potenciamos en leer la palabra del Señor, que usted y yo nos comprometemos a tener una relación estrecha con Dios en este tiempo, entonces el temor se va a ir, porque vamos a limpiar nuestros canales por donde entra la duda, por donde entra el temor, que son los ojos, que son los oídos. Quizás todos los días escuchamos al ministro de Salud decir tantos enfermos, tantos muertos, tantas cosas. Llega el ministro de Economía y que la economía y que acá, y todo eso nos asusta, nos lleva a duda, nos trae conflicto. Pero mi palabra dice que no hay un justo desamparado ni su descendencia, que Él murió y llevó toda enfermedad. Y que sea que si muera o que viva, es porque Dios se le plació esa gana, nada, ninguna otra cosa más. Juan Luis. Amén, amén. Poderoso esta enseñanza, porque sin duda la gente hoy en día está llena de temas. Y lo que hoy estamos hablando, esto es un tesoro de la cual los que nos están escuchando, nos están viendo y los que nos van a poder reproducir el video, tienen que atesorarlo, tienen que guardar y ponerlo en práctica, porque sin duda en Cristo estamos confiados, estamos seguros. Cuando el amor de Dios está en nuestras vidas, hay seguridad, hay confianza, y nosotros podemos avanzar a lo que Dios ya dijo de nosotros. David dijo, mi embrión vieron tus ojos, y estaban escritas todas las cosas de las cuales Dios ya había trazado para su vida. Entonces él sabía ya que David iba a llegar a gobernar, que iba a pasar dificultades, pero que iba a llegar a gobernar, y que tenía que vivir un proceso interno, que como dijo, yo en mi intimidad mataba leones, mataba osos, pero Dios lo catapultó a través de su intimidad con Dios, en ese tiempo íntimo con Dios, Dios lo facultó para poder ganar batallas públicamente. Y aquí hay el versículo que mencionábamos claramente, que cuando hay una carencia del amor de Dios, atrae ese espíritu de cobardía. Y cuando en cambio estamos llenos del amor de Dios y sabemos quiénes somos en Cristo, hay características, Dios nos delega esas características de gobierno. Y cuando dice la palabra de Dios de que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¡Qué poderoso! Luciano. Sí, mire, de verdad que me gusta mucho este tema, y quiero, por ejemplo, referirme a lo que también decía nuestro pastor David, me da con David, Esteban. Ya, es que resulta que yo creo que uno debe informarse lo que corresponde, ya, en cuanto a lo que está sucediendo. Pero hay muchas personas, por ejemplo, usted prende la televisión a las 7 de la mañana, puras malas noticias. Vienen los matinales, puras malas noticias. Vienen las comedias, las teleseries, muertes, traición, peligro, temor. Luego vienen las noticias, puras malas noticias, y todo el tiempo. Entonces, cuando usted hablaba con respecto a mostrar la Biblia, y uno se llena de ella, creo que una de las cosas en las cuales entra el temor a la gente es porque escucha mucho lo del mundo, y no pones la fe en la palabra de Dios. O sea, cuando yo oigo la palabra, tengo fe, eso es lo que dice la Biblia. Así que podría producirse que cuando yo escucho al mundo se produce temor, ¿verdad? Exacto, lo que dice la Escritura también. Mira, si te fijas, la mayoría de la gente es lo que come, ¿verdad? Lo que Correcto, comemos sí. somos, en lo natural incluso. Tú comes cosas que te hacen daño, vas a terminar enfermo y dañando tu cuerpo. Espiritualmente lo mismo. El flaco, el desnutrido que no comió, se muere por flaco. Y el gordo que se comió todo, muere por gordo, por desordenado. Entonces, la pregunta es, en el ámbito espiritual es lo mismo. Hay gente desnutrida espiritualmente, que no está comiendo nada, no está leyendo la Biblia, no está comiendo. Su espíritu está tan débil que Satanás le es fácil presa. Y hay gente que tiene de todo, come mucho, pero no lo aplica.
es un gordo en conocimiento y en religiosidad. Hoy día no necesitamos tanto religiosidad, necesitamos revelación, necesitamos entender y aprender a despojarnos. Mira, Pablo, el apóstol Pablo dijo, todo lo que aprendí lo tengo por basura. Y era un erudito de la palabra, un tipo capo, era un sacerdote, era casi un rabí el tipo, era capo, hablaba en hebreo, hablaba en arameo, a los griegos, a los judíos, era soldado, el tipo era un cabezón. Pero sin embargo dijo, todo lo tengo por basura, con humildad se discipuló 14 años por los discípulos, indagó cada cosa que Jesús dijo y fue el que nos trajo más revelación. Todo el Nuevo Testamento está invadido con más de 14 cartas de Pablo. Hoy día lo que hablamos del Nuevo Testamento, la gracia, lo que hablamos de revelación y gracia, fue porque Pablo tuvo intimidad y dejó religiosidad por lo nuevo. Mira, ¿dónde entra el enemigo? Por los ojos y los oídos. No entra por la palma de la mano, entra por el ojo y por el oído. Son dos puertas principales, la pornografía, la sexualidad, la inmundicia, entra por ahí, la envidia, el celo, la contienda, todo eso entra por el oído. O sea, por el ojo, el rumor, el chisme. Cómo se contamina un corazón es porque escuchó lo incorrecto. Nosotros hoy día, fíjate, cuando vas a leer la Biblia, te da sueño. Pero vas a leer cualquier otra cosa, no te da sueño. Cuando vas a orar, te viene todo el cansancio. Vas a hacer cualquier otra cosa y no te cansas. Puedes oír todo el día malas noticias y no paras. Es adictivo. Pero escuchas una prédica, ya es mucho, tengo que hacer otras cosas. Y escuchaste una prédica de media hora por día, nada más. Ya no es mucho, es que ya vi una transmisión en la mañana, ver otra más de la iglesia o de un pastor, no, ya es mucho. Ya con un ratito ya es suficiente. No eres tú, es el enemigo que no quiere que tú oigas palabra, porque al oír palabra de quien sea que te esté predicando, un hermano, un miembro, un pastor de otro lado, te está transmitiendo fe a tu espíritu. Entonces el diablo no quiere que escuches, ni que veas la palabra, ni que la oigas, ni que la veas. Entonces tienes que disciplinarte, meditar de día y de noche. ¿Por qué? Porque así se fortalece tu espíritu. ¿Es normal que tengamos aflicciones? Claro. Mira todos los salmos. David era un llorón. Hablamos de valiente, pero David, todos los salmos, Señor, me come mis carnes, me van a matar, me van a hacer esto. Empieza llorando. En todos los salmos arranca llorando el tipo. Y a medida que va orando y en esa oración que está escrita, pero tú eres mi fortaleza, y tú eres mi escudo, y tú eres alrededor de mí, pero arranca llorando. Lee el salmo, cualquiera, el que se te ocurra, empieza a leerlo, arranca llorando y en el proceso de la oración termina fortalecido. O sea, él decía, vamos a arrancar, siempre arrancaba mal, pero terminaba bien. ¿Qué lo fortalecía a David? ¿Qué lo hacía valiente a David? ¿Cuál es el secreto del éxito de David? La oración. La oración lo hacía valiente a David. Venía en una guerra, venían los generales, los capitanes, David, vienen a matarnos, vienen cuatro